Ya estamos en septiembre, y como sabéis, en Refritu dedicamos y este mes a Asturias. No en el día 8, ni siquiera la semana del día 8, el mes. Llevamos 3 años siendo así de chulos y no vamos a cambiar ahora. Y como estamos a tiempo de visitar sableres, hoy vamos a encamendate 4 de los sableres más prestoses de Asturias. ¡Entamemos! Número 4. Al final de la ría de Villaviciosa, atopamos la sablera de Rodiles, una sablera sitiada xusto junto a la sablera de Misiegu y enfrente de la sablera al Puntal. Y además, siempre ha sido un reto prestoso una lar de una a la otra. La sablera de Rodiles tiene un llargor de 1000 metros de playa de arena, fino y tostado, que cuenta con un amplio merendero que se extiende a lo largo de toda la sablera y acondicionado para comíes, campestres y áreas de descanso. Esta sablera tan popular entre los turistas de Asturias cuenta más con mucha popularidad entre los que ellos presten los deportes de playa, ya que Rodiles cuenta con un club de fútbol playa y un muy popular club de surfistas. Número 3. La sablera seminatural de Po, tan ensenada que forma el regato Ballina, separada de la mar abierta por un estrecho paso entre los roques, y una sablera que puede llegar a tener hasta 300 metros de anchor en marea baja, aunque en marea alta nada más algama a los 30 metros. Al estar aislada de la mar abierta, está bien protegida del foleaje, lo que fai de ella una sablera perbona para los que ellos prestan al aren sin sobresaltos. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Número 2. La sablera de Gavieiro en Cuideiro está considerada una de las sableres más guapes del mundo, una sablera protegida por cantiles y islotes de diversos tamaños, a 500 metros a pie de la civilización, que fai que pueda sentirte aislado y en contacto con la mar y lo que la rodea. Por esa razón también es conocida como la Playa del Silencio. La sablera está intacta, en sin ningún servicio dirigido a turistas, kioscos ni chiringos. Y eso es precisamente lo que la fai tan especial y que se ganar el título de espacio protegido. Además, y un sitio bien frecuentado para todo tipo de pesques, incluía la pesca submarina, donde la gente puede fundir hasta los 18 metros de fondura y atopar muchones y percebes en los roques de los canales, viesquines rellaminaries y abridos como el merlu o la maragota, sargos, congrios, escórpores y... no sé... ¿Yondries? Hay algunos puertos que tienen nutris, pero sirenes ninguna. Número 1. Y tornamos a Llanes, esta vegada a la playa de San Antonio, y una pequeña cala de arena blanco y foleaje moderado. Esta sablera, que tiene una curiosa forma de concha y unos 70 metros de llargor, está ganando adeptos y turistas en los últimos años gracias al so ablucante paisaje y les sos aguas tranquiles, que fixo que ganara el título de paisaje protegido y el de la sablera más guapa del estado, según la revista estadounidense Condé Nast Traveler. Has flipado, ¿eh? Y hasta aquí unos sableres para que visites. Ahora que acabo el verano. Que verano no sé, dicen que yo no me enteré, la verdad.